Cordial saludo, mi querida comunidad Peregrinos de Cristo. Bienvenidos a una emisión más. El día de hoy me encuentro en la grata compañía del Padre John Freddy Quirama Serna, quien nos va a acompañar en esta bonita semana, la Semana Mayor, Semana Santa, y nos va a explicar qué sucede desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Es un viaje que quiero hacer con ustedes. Vamos a ir apoyando imágenes de la Semana Santa que vivimos acá en la parroquia Inmaculada Concepción, en Ciudad Bolívar, Antioquia. Así que los invito a que tomen asiento, a que lo disfruten, se puedan también ustedes introducir en este viaje a la Semana Santa. Padre John Freddy, bienvenido a Peregrinos de Cristo. Daniela, muchas gracias. Un saludo para usted, para todos los peregrinos de Cristo que siguen esta transmisión y sobre todo que se disponen a vivir con intensidad estos días santos. Sí, totalmente. Bueno, Padre, hablemos de la Semana Mayor. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué significa para nosotros cristianos ese Domingo de Ramos, esa llegada de Jesús? Bueno, importante recordar que el Domingo de Ramos es la puerta de entrada en esta Semana Mayor, que precisamente la llamamos Semana Mayor, pues por la importancia y la trascendencia que tiene para los cristianos y sobre todo porque es una semana que se destaca en todo el año litúrgico. En Domingo de Ramos, pues concretamente conmemoramos la entrada de Jesús en Jerusalén. Recordemos que Jesús en 3 ocasiones había anunciado a los discípulos que debía subir a Jerusalén y que en Jerusalén padecería la muerte. Lo dirá Jesús mientras va subiendo a Jerusalén. Antes de eso, pues, este momento, este acontecimiento que hoy justamente conmemoramos, Jesús entra en Jerusalén entre gritos de alabanza, es el pueblo, la comunidad de Jerusalén que reconoce en él al Hijo de David, que es el canto que aquellos presentes para acoger a Jesús gritan al paso de Jesús, mientras dirá el Evangelio, mientras tienden ramos, mientras tienden sus mantos, como reconocimiento pues a ese Mesías, a ese que en ese momento reconocen como el Hijo de Dios, como el Hijo de David, y eso es justamente lo que nosotros hoy conmemoramos. Por eso se ha hecho tradición en nuestras comunidades, pues además de la procesión, que recrea pues la entrada de Jesús en Jerusalén, la imagen de Jesús en muchos lugares, pues con la imagen también de la burrita, y por eso el motivo de los ramos que nosotros solemos llevar, que se bendicen al iniciar pues la procesión, para conmemorar propiamente la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Entra Jesús pues en Jerusalén, lo hacen modestamente, que eso es justamente lo que significa el que Jesús haya elegido, digamos, entrar en aquel borrico, como lo llama el Evangelio. Es un signo de modestia, es un signo de humildad. Él llega como un rey humilde y él llega sobre todo a coronar su obra mediante el juicio al que se verá sometido y mediante la muerte en cruz. Tremendo, Padre. ¿Cómo podríamos trasladar este evento que sucedió hace muchos años? ¿Cómo podríamos trasladarlo a nuestro presente? ¿Cómo ese Jesús viene a nuestras vidas? Y le damos esa bienvenida muchas veces, pero bueno, terminamos al final crucificando. Sí. Creo que es algo muy similar a lo que suele ocurrir con nosotros, lo que pasa con Jerusalén y con los habitantes de Jerusalén en su tiempo, que con tanto entusiasmo lo acogieron, pero serán estos que hoy le gritan, Hosana, bendito el nombre, Claro. el que viene, el Hijo de David, luego serán quienes en la plaza, allí en el pretorio, en el palacio de Pilato, gritarán también crucifícale. Creo que este episodio y este cuadro bíblico que hoy recordamos, sí, pienso que nos hace reflexionar y nos hace pensar de cómo nosotros a veces somos también un poco, diríamos, volubles en la fe, utilizando una expresión del Papa Francisco, la volubilidad que muchas veces también se lleva al ámbito de la fe, que un día somos, quizá algunos días somos un poco fervorosos, muy entusiastas con el tema de la fe, pero otros días quizá un poco fríos, un poco tibios, pero creo que somos muy inconstantes a veces en el tema de la fe y sobre todo que a veces, si bien creemos en Dios, no siempre creemos con la misma fuerza, con la misma intensidad. Habrá días en que pensemos mucho en Él, habrá días en que lo acojamos con alegría en la vida, como también hay muchos días en los que lo ignoramos, difícilmente pensamos en Él o difícilmente alguna oración, alguna plegaria. Claro. Creo que ese cuadro bíblico se sigue como, diríamos,
reproduciendo en la vida de cada uno de los cristianos de estos tiempos. Padre, el lunes santo, ¿qué tenemos el lunes santo? Bueno, vienen esos 3 días que digamos son días de menor intensidad, lunes, martes y miércoles, pues no hay propiamente diríamos, como el Domingo de Ramos o el Tríodo Pascual, como algo, diríamos, especial que celebrar, aunque realmente especiales son todos los días, y sobre todo todos los días de la Semana Santa, pero esos primeros 3 días conmemoramos sobre todo algún cuadro bíblico. Por ejemplo, el lunes santo, el texto que escuchamos, que es un texto tomado del evangelista San Juan, es el texto de la unción en Betania, que es un texto precioso. Claro, sí. Todos sabemos de la familiaridad que Jesús tenía con los hermanos de Betania, con Lázaro, Marta y María, y sabemos, pues, por lo menos el evangelio nos lo dirá, que era una familia muy cercana a Jesús en los afectos, por lo tanto Jesús frecuentaba esta familia en esa pequeña población de Betania, y es el evangelio que hoy se proclama en la liturgia del lunes santo. La unción de Jesús en Betania, Jesús llega a casa de Lázaro y del texto que María se acerca a Jesús, se coloca de rodillas, señal de adoración, y luego derrama un perfume fino en los pies de Jesús, los enjuga con sus cabellos y pues es un reconocimiento de la divinidad de Jesús, del aprecio, aunque más que el aprecio del amor que esta familia le profesa a Jesús, y a continuación nos hablará el evangelista San Juan, pues de este enigmático personaje que es Judas Iscariote, quien termina escandalizándose porque dice el desperdiciado un perfume costosísimo, y luego Jesús le hará ver que realmente no es porque le importen el hecho de que se haya malgastado, según él, el perfume, sino, dice el texto bíblico, es un ladrón. No le importan los pobres, sino que es un ladrón y quizá quería apropiarse de aquello. Ese es como el texto bíblico, el cuadro bíblico que meditamos y que reflexionamos cada lunes santo. Claro que sí, o sea que el martes y miércoles va a ser es más reflexivo, estos eventos de Cristo en Jerusalén. Ciertamente, de hecho, tanto martes y miércoles, el evangelio es un evangelio común, aunque de evangelistas distintos. Si no estoy mal, el martes leemos del texto de San Juan, miércoles el texto de Lucas, creo que es así, y un texto muy común que es el texto de la traición, el anuncio de la traición. El martes Jesús anunciará la traición de Judas en el cenáculo, en un ambiente muy festivo y además muy solemne, porque el que un judío se sentara a la mesa con los amigos, pues era un momento especial, un momento significativo, y en un momento tan solemne, tan significativo, Jesús anunciará que alguien le va a traicionar. Los discípulos asombrados le preguntan quién es, y Jesús dice: a quien entregue este trozo de pan untado, ese es. Lo entrega Judas Iscariote. Dirá el texto bíblico que detrás del pan entró en el Satanás, y luego pues ya se consumará el tema de la traición. Y muy al final también de ese evangelio del mismo martes santo vendrá también el anuncio de la negación de Pedro, cuando Pedro le dice que daría mi vida por ti, Jesús, y luego Jesús le dice: ¿con qué darías tu vida por mí? Pues te aseguro que no cantará el gallo 3 veces antes de que me hayas negado. Es el texto del martes, y un texto muy similar será el del miércoles, que ya propiamente la consumación de la traición, cuando dice el texto: Judas sale del cenáculo, va a negociar con los sacerdotes y las autoridades judías, vendiendo a Jesús por 30 monedas de plata, que era el precio de un esclavo en aquel entonces. Entonces, son 2 evangelios muy similares, el del martes y el del miércoles, ambos que nos hablan de la traición de ese personaje, como decía, enigmático, porque realmente pues poco sabemos de Judas. Lo único que realmente sabemos con certeza que fue quien realmente traicionó a Jesús, y ese es como el gran protagonista en estos 2 lunes, en estos 2 días de la Semana Santa. Padre, ¿cómo podemos entonces traducir la actitud de Judas ahora? Me gusta mucho traer, ¿cierto? No solamente dejarlo allá, muchos años atrás, sino como también nosotros hemos quizás vendido el nombre de nuestro Señor por, no sé, yo creo que mejor lo puedes explicar, Padre, por, no sé, la fama, un puesto. Daniela, justamente yo creo que
ese texto de la traición habla concretamente, digamos, de la traición al amor verdadero, ¿cierto? Es cambiar el amor verdadero por un amor efímero, por un amor pasajero. Eso justamente es lo que nos puede pasar a los seres humanos hoy día, o nos puede pasar, de hecho nos pasa, pero hoy es que cambiamos al amor verdadero que es Dios. Y a veces, digamos, quitamos a Dios de ese lugar en el que Él tendría que estar, el primer lugar de la vida, para poner otra clase de amores. Amores que fallan, amores que faltan, amores que, como usted misma lo dice, Daniela, amores que son pasajeros, que son efímeros. El amor de los mortales, que es un amor que precisamente, por ser amor de mortales, es un amor que como empieza, se acaba. Y eso creo que en eso se ve también como reflejado, digamos, este texto tan dramático de la traición de Judas, que sigue haciendo referencia a cómo los seres humanos nos seguimos apartando del amor verdadero, que somos realmente malos negociantes. Creo que los seres humanos no somos muy inteligentes a la hora de hacer quizás los negocios más importantes, que cambiamos algo que es un tesoro, como es el amor de Dios, por algo que puede brillar, pero que no es sino metal, que es lata. Creo que podríamos hacer referencia a ese texto bíblico como a esta realidad nuestra tan humana, tan frágil, como decía, lo poco inteligentes que somos muchas veces, que cambiamos a aquel que no nos falla, aquel que siempre está para nosotros, por amores terrenos, por amores humanos que lo único que hacen es decepcionarnos, porque todo lo que hay en el mundo sencillamente decepciona. Claro. Padre, Jueves Santo. Bueno, comenzamos el Jueves Santo con el Triduo Pascual, solemnísimo Triduo Pascual, que son sin lugar a dudas los 3 días fundamentales, bueno, de la Semana Santa y de todo el año litúrgico. El Jueves Santo es un día especialísimo porque conmemoramos 3 cosas especiales, 3 dones, 3 regalos maravillosos que podríamos llamar como considerar el testamento del amor divino. Justamente en la tarde del Jueves Santo conmemoramos la última cena de Jesús, una ceremonia preciosa, una ceremonia solemnísima y una ceremonia que evoca un momento sumamente importante en la vida de Jesús. Digamos, el día anterior a la entrega de Jesús, al juicio injusto de Jesús, Jesús quiere celebrar por última vez la Pascua con sus discípulos, lo expresa Jesús en el Evangelio y pide a sus discípulos que lo dispongan todo, que busquen el lugar, que lo organicen todo porque Él quiere que sea especial. Ese último encuentro, esa última cena, ahorita decía Daniela y peregrinos de Cristo que para un judío el sentarse a la mesa era algo especial, no como para nosotros que realmente pues no tiene quizá mucho sentido, sobre todo porque ya no es un ambiente tan familiar, tan fraterno el sentarnos a la mesa, si es que lo hacemos en familia. Para un judío sí que lo era. El hecho de sentarse a la mesa, que uno normalmente no se sentaba con cualquiera, sino con los amigos, con los, digamos, los familiares, y Jesús desea hacerlo por última vez con los discípulos, y allí pues ocurrirá algo muy especial, y es que en primer lugar, pues Jesús instituye la Eucaristía como sacramento de su permanente presencia en medio de nosotros. Jesús les dará el pan, dirá que ese pan es su cuerpo, tomará luego el cáliz lleno de vino y dirá que esa es la sangre de la nueva alianza que se derrama por todos. Y Jesús al final les dice, hagan esto en memoria mía, ¿cierto? Ese, digamos, el primer gran regalo, el más extraordinario, que es la Eucaristía, instituida justamente en aquel momento de la última cena, conmemoración del Jueves Santo. Luego vendrá también el don del sacerdocio, cuando Jesús les confía a ellos justamente la potestad, el poder de seguir celebrando hasta el final de los tiempos su misterio pascual. La bella frase de Jesús en el Evangelio: a ustedes no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos porque ustedes saben quién soy. Y luego aquel gesto bellísimo pues de lavar los pies a los discípulos. A continuación pues la proclamación del nuevo mandamiento: les doy un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros. Son como los 3 momentos especiales que conmemoramos cada Jueves Santo: institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio ministerial o sacerdocio ordenado, y la proclamación del nuevo mandamiento, el mandamiento del amor. Podemos decir que los primeros apóstoles fueron los primeros sacerdotes. Sacerdotes, hablando ya sacerdotes del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Muy distinto el sacerdocio del Antiguo Testamento, claro, al sacerdocio que Jesús, digamos, confía o instituye o comparte con los discípulos. Claro. Padre, este escenario del que nos hablabas para la última cena, se dice que
que pudo haber sido un miembro de, a ver, se llama Sanedrín, El, que el Sanedrín, que es sí, normalmente el Senado, sí, que Senado le pudo judío, haber sí. brindado de pronto la posibilidad, porque me he visto algunos documentales, algunas, sí, donde muestran de que era un lugar pues muy apropiado, quizás también de uno de los miembros del Sanedrín, porque, bueno, también se habla de que la representación de la última cena, que era como una mesa larga, realmente que ellos estaban era tumbados en el piso, bueno, algo muy relacionado como con la época, en la época, entonces siempre la solemos describir pues como un poquito diferente. Eh, Él ahí, padre, a mí me encanta el Evangelio de Juan, él dice muchas cosas que me gustaría que usted nos resaltara cuando él les habla, él habla al Padre y les dice, bueno, ahora yo ya me voy, ustedes, le pido al Padre no que los saque del mundo, sino que los proteja del mal. Padre, ¿nos puede ahondar un Sí, poquito más? es un discurso extensísimo, Muy el discurso hermoso. que Jesús pronunció en el cenáculo, aunque casi siempre que hablamos del cenáculo, pues nos referimos solamente, digamos, a los hechos, a los actos Sí, probablemente que realiza Jesús, institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor, pero en realidad hay una oración mucho. bellísima, que es justamente la oración en la que en primer lugar, usted lo acaba de decir Daniela, en la que Jesús ora al Padre por aquellos a quienes el Padre le ha entregado, que Sí, son los discípulos, y esas bellas palabras que también usted acaba de recordar, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los conserves o los preserves del del mal. mal. Es decir, es una cosa extraordinaria que Jesús pues haya orado de manera especial por los discípulos, la proclamación del mandamiento del amor, como ahorita lo decíamos, y también la promesa del Espíritu Defensor, que también será en ese Claro, ámbito claro. del cenáculo, cuando Jesús promete a los discípulos que no los va a dejar solos, que Ujú. él debe irse, como decía ya en las vísperas probablemente de su Sí, muerte, Jesús les dice, yo me voy, ustedes en adelante no me verán no más, me ven me verán más. más tarde, ya glorificado, resucitado, Sí, y Jesús les dice, pero no tengan miedo porque yo enviaré desde el Padre al Espíritu Defensor, la palabra paráclito, que significa defensor, quien les conducirá a la verdad plena. De manera que es un discurso extraordinario, maravilloso, con palabras muy bellas y sobre todo palabras muy consoladoras para ese sí. grupo de apóstoles, de discípulos que oran más tarde, justamente en la noche de ese día, que lo conmemoraremos también en la noche del jueves, la oración de Jesús en el huerto, el Ajá. prendimiento de Jesús, pero lo que ahora contemplarán los discípulos, diríamos, como una tragedia, porque claro, el amor que le profesan Ah, al maestro pues les llevará a vivir como una verdadera tragedia su aprehensión, su juicio, pero Jesús con sus palabras en el cenáculo los está preparando, les está dando consuelo como para que ellos estén preparados ah. emocionalmente para lo que va a pasar horas más tarde. Y me encanta cuando dice, pues, o por lo menos así lo he leído, que Jesús los amó hasta el extremo. También hace parte de ese Hermoso. discurso del cenáculo. Sí, Realmente es un texto tremendo. bellísimo que Sí. solo lo encontramos en el Evangelio de Juan, Juan, puesto que ajá. los otros evangelios que llamamos sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se limitan solamente a hablar, como decía, del Sí, hecho como tal. sí. Jesús tomó el pan, Jesús tomó el cáliz, pero realmente no hay palabras, digamos, no hay muchas palabras que esos evangelistas pongan en labios de Jesús. San Juan, Claro, en cambio, sí que San Juan es más de discursos, menos de claro. hechos y más de discursos, Sí. y San Juan pone en labios de Jesús ese discurso maravilloso, extraordinario, sobre todo muy consolador para los Tremendo. discípulos. Bueno, padre, Viernes Santo. ¿Qué Bueno, sucede el Viernes Santo? Viernes Santo, pues es un día de dolor, ciertamente, es un Sí, día, diríamos, lúgubre para, para la comunidad cristiana, de hecho es un día de silencio, es un día también en la que la iglesia nos pide pues vivir en un silencio riguroso y en la que también la iglesia nos invita pues al ayuno riguroso también, además pues del ayuno que hemos vivido ya durante estos días desde la cuaresma, sí, sobre todo el ayuno de hoy nos pide la iglesia que sea un poco más riguroso como una manera de unirnos también al claro, sufrimiento de claro. Cristo y al sentir de toda la comunidad cristiana. Si en la noche del jueves santo conmemorábamos la oración de Jesús en el huerto y el momento en el que Jesús es aprehendido por los soldados, esta vez, o el Viernes Santo, es un día para conmemorar precisamente lo que ocurre después de que Jesús ha sido aprehendido por aquella tropa de soldados, es llevado a casa del sumo sacerdote, dirá el Mm. texto, a casa de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Caifás luego lo remite a A Pilato, Pilato. quien ya realizará pues este largo juicio
del que también nos da razón el evangelista San Juan, que también es un texto muy largo, ese diálogo de Jesús con Pilato. Pilato, pues, nos dice el Evangelio, intentará pues como soltar a Jesús, o no quiere como verse comprometido, sabiendo que Jesús es un personaje como de contrastes, que así como muchos quizá le odian, gran parte también del pueblo le aprecia. Entonces Pilato no quiere como verse muy comprometido con este tema, sin embargo terminará pues accediendo a la petición de aquella multitud que se ha reunido ahí en frente del palacio, y pues termina entregando. Claro. Entonces, en la mañana, cada Viernes Santo, conmemoramos o recordamos el Santo Vía Crucis, justamente comenzando con el juicio, la condena de Pilato, la condena a muerte, y luego cómo Jesús carga con la cruz y empieza todo ese recorrido, el ascenso, que es literalmente un ascenso del lugar en el que Jesús fue juzgado hasta el Gólgota, que es una montaña ahí contigua o cerca ahí a la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que conmemoramos en las horas de la mañana, el Santo Vía Crucis, y luego en las horas de la tarde la celebración central es la conmemoración de la muerte gloriosa de Jesús, que es una ceremonia muy simple, diríamos una ceremonia muy sobria, la que solemos tener a las 3 de la tarde, pero es una ceremonia preciosa, Daniela, y peregrinos. Es realmente la sobriedad de la ceremonia y el silencio que sobre todo pues que prevalece en la celebración le dan una especial solemnidad, porque es una celebración que nos invita como a estar frente a la cruz, a estar ahí frente, diríamos, a ese espectáculo que está aconteciendo ahí en el Gólgota, y es Jesús que va entregando la vida, Jesús que va exhalando, va pronunciando sus últimas palabras, que va exhalando sus últimos alientos, y ese Jesús que va derramando hasta la última gota de sangre. Es la ceremonia bellísima, central de ese Viernes Santo, la conmemoración de la muerte de Jesús, y luego para dar paso a una celebración también, diríamos, muy común, una celebración muy tradicional en estos pueblos, que es el Sermón de las 7 Palabras, y luego la procesión con el Santo Sepulcro, que es una celebración diríamos más propia como de nuestra tradición cristiana. De hecho, las 7 palabras se son tomadas de todos los evangelios, porque no aparecen justamente todas las palabras en un solo evangelio, sino que son tomadas de los evangelios, y esa reflexión, pues naturalmente los sacerdotes hacen, que nos ayudan también como a meditar en lo que Jesús sufrió, en lo que Jesús padeció, y que nos invitan sobre todo a recordar que todo eso que Jesús padece, todo eso que Jesús ofrece en la cruz, todo ese sufrimiento es un sufrimiento que está lleno de amor, porque sabemos que ese es el gran motivo de la muerte de Jesús, el amor al Padre a quien obedece y el amor a nosotros. Sí, por ejemplo, resalto mucho, pues me duele mucho, por ejemplo, cuando él es presentado, me devuelvo un poquito, no sé si es al sumo sacerdote, a Caifás, sí. Que él todo el tiempo, pues, o eso nos narran las películas, no sé, del Evangelio, que está muy callado, hasta que ya él por allá le pregunta que si él realmente es el Hijo de Dios, y ahí sí ya Jesús obviamente responde. Sí, San Juan nos habla justamente de ese diálogo, es exactamente con Pilato, cuando Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? En el primer momento Jesús calla, guarda silencio. Pero antes, cuando él se rasga, el Caifás se rasga las vestiduras, que no, bueno, ya hemos visto ciertamente. que blasfemó. Luego el criado del sumo sacerdote golpea a Jesús. No, sí, realmente son episodios muy dramáticos. Muy dramáticos. Esos momentos previos, probablemente a la condena por parte de Pilato, son momentos muy dramáticos, muy dolorosos, y por eso un detallito también que podemos anotar ahí, Daniela, es diríamos, la cobardía de los discípulos. Ya ellos no están. Ya no están. Desde la noche antes, desde el momento en el que Jesús ha sido aprehendido por aquellos soldados, dirá el texto que es una expresión muy fuerte, los discípulos huyeron. Se fueron. Realmente se llenaron de cobardía y todos se fueron, de manera que en ese momento de la condena, cuando Jesús está compareciendo ante el sumo sacerdote y ante Pilato, realmente nada se dice de los discípulos. Total. Sí, totalmente ausentes, han desaparecido. Y él ya lo había dicho en Getsemaní, es que me dejarán solo. Sí, y es justamente lo que ocurre. De pronto el texto bíblico hablará de Pedro que está por ahí como curioseando, como que sí, no, negará justamente que es discípulo de Jesús, pero hay una comunidad de discípulos
cobardes, todos atemorizados, que se ausentan, que se van. Sabemos que al final pues solo estará Juan. De Pedro se dirá que está por ahí merodeando como el escenario, pero aparecerá luego Juan al pie de la cruz como el único que estuvo como hasta el final, por así decirlo. Exacto, entonces puntual también ese detalle, ese dato que nos cuentas, padre, porque, bueno, por ejemplo, ahí ocurren muchas cosas. Judas luego como que, padre, él tiene un momento como de desesperación y luego es que tira de nuevo las monedas y va y se ahorca. Sí, Él, no, o sea, lo dirá el texto. él reconoce que sí. Hay un realmente... momento en el que cuando quizá Judas no alcanzó como quizá a dimensionar lo que estaba haciendo. Claro. Y quizá pudo imaginarse que, bueno, Jesús iba a ser entregado, que iba a ser condenado, pero quizá pudo haber pensado que quizá no iba a trascender mucho tanto. Eso. Pero cuando él contempla, se da cuenta de lo que ha ocurrido y de cómo ha sido condenado a muerte y de la forma en que ha sido condenado como el peor de los criminales. Claro, inmediatamente el cargo de conciencia se da cuenta de que su traición no ha sido una traición leve, sino que ha sido tremendamente grave y pues no pudiendo con el peso de la culpa, dirá el texto, él termina ahorcándose. Pedro también le niega y no puede con el cargo y es tremendo. El llanto amargo también de Pedro afuera del pretorio, que ese adjetivo tan bello del Evangelio cuando dice Pedro lloró amargamente. O sea, la amargura de un discípulo que ha traicionado al amor más grande. Yo me identifico con Pedro y creo que el dato no va, pues, pero yo me identifico con él porque no crean que estoy aquí porque fui siempre como muy, no, realmente también viví ese momento de Pedro donde, bueno, tuve como ese momento de negación y es muy amargo ese volver. También, padre, bueno, vamos ya pasando entonces ya las 7 palabras, el Vía Crucis, o sea que ya terminaríamos esta noche de dolor, dejamos al Señor en el sepulcro, normalmente sí. Y pasan estos 3 días. Ahora vamos a pasar entonces al sábado santo. Padre, ¿qué sucede el sábado santo? Más que día es la celebración del día, ¿cierto? Exacto, sí, porque si hablamos de día sería domingo de Pascua. Sí. Pero probablemente la celebración. Aunque antes de esa celebración central de la Semana Santa y de todo el año litúrgico, que es la vigilia pascual, solemnísima vigilia pascual, la liturgia abre un espacio como para meditar en la Virgen. Claro. No podemos hacerla a un lado, ¿cierto? Y no podemos meditar en la pasión de Cristo sin hacer referencia a la Virgen, porque creo que la Virgen participó de una manera especial en la pasión de su Hijo. Por eso el sábado santo, sobre todo en la primera parte del día, es un día en el que la Iglesia nos invita a mirarla a ella, a contemplar el dolor de María, así como el Viernes Santo contemplamos el dolor de Jesús, ese dolor redentor de Jesús. El sábado es entonces un día para que miremos en María una mujer de dolores, pero también una mujer de esperanza, ¿cierto? Entonces, y por eso, en la tarde del sábado santo, solemos tener un homenaje especial a la Virgen de los Dolores, salimos en procesión con la imagen que representa a esa mujer que llora, esa mujer que lamenta la suerte de su hijo, y esa mujer que se siente sola, la soledad de la Virgen, y nos solidarizamos también con ella, porque naturalmente que no hay dolor más grande, creo yo, que el de una madre que ha perdido a su hijo de una manera trágica. Yo creo que no hay un dolor que se asemeje siquiera al de una mamá que ha perdido a su hijo de esta manera, y por eso es la solidaridad del pueblo cristiano que se vuelca como a acompañarla, como de alguna manera, como lo hizo Juan. San Juan fue un apóstol, además de muy leal a Jesús, porque estuvo hasta el final, y el discípulo amado, nos lo dirá el mismo evangelista, el mismo evangelio de San Juan. Yo creo que María también fue muy leal, como cualquier madre lo es. Estuvo hasta el final, María nunca huyó, de hecho estuvo presente. En el Vía Crucis hay un momento, hay una estación justamente que nos habla del encuentro de Jesús con María. Jesús está al pie María está al pie de la cruz, con unos cuantos. No están ni siquiera los discípulos, está ella, está María al pie de la cruz. Es decir, es un día para que pensemos en ella como en una mujer fiel, en una mujer leal, que en una mujer que vivió un amor sacrificado, en un amor que fue llevado también al extremo, de poder contemplar la muerte de su hijo. Entonces, eso es el sábado santo, un día para mirarla a ella, para contemplarla a ella, para acompañar a María en su soledad y en su dolor, pero sobre todo para, de alguna manera,
aprender de María la esperanza, porque en medio del dolor que ella puede tener, María sabe que llegará el momento también de gloria. Ella sabe que llegará el momento en el que ese dolor se cambie, se torne en alegría. Por eso decimos que María es una mujer de esperanza. Y ya luego, pues, de este homenaje que normalmente tenemos a la Virgen de los Dolores, a la Virgen de la Soledad, pues viene ya en las horas de la noche la solemne vigilia pascual, que tiene naturalmente un sentido especial el que sea en la noche, justamente porque la liturgia de la vigilia pascual es una liturgia de luz. Y justamente empieza la vigilia pascual con la bendición del fuego nuevo. El encender el cirio pascual que representa a Cristo resucitado. Es una liturgia de luz, es bellísima. Por eso se le invita a la gente a llevar una lucecita, se enciende esa luz al comienzo, luego se encenderá nuevamente para la profesión de la fe, la renovación de los compromisos bautismales. Es decir, es una liturgia de luz y naturalmente por eso suele ser ya oscuras en la noche para representar el paso de Cristo de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Y es una ceremonia realmente preciosa, que yo aprovecho también para invitar a los peregrinos de Cristo, a ustedes que están siguiendo este espacio, a que vivan esta celebración. A veces, por naturaleza, es una celebración un poco extensa, se puede extender un poco, pero es una celebración preciosa y cada momento, cada parte de esa celebración es extraordinaria. Por eso hay que vivirla. Creo que siendo además la celebración central del año, la celebración central de la Semana Santa, vale la pena vivirla y no solamente hacer el acto de presencia, que muchas veces ocurre con nosotros eso, sino vivir intensamente, meternos de lleno en esa bellísima celebración que canta la gloria de Cristo, porque eso de la vigilia pascual es un himno a la victoria de Cristo. O sea, padre, que hablamos de que la celebración del sábado en la noche es la celebración litúrgica, es la más importante. Pero más importante que en la Navidad, más importante que la celebración de la Inmaculada. Es decir, o sea, cualquier celebración litúrgica está por debajo de la gran vigilia pascual. Exactamente. Y el día, podríamos hablar que ya sería el domingo. Sí, es el día central, es el día más importante. Por eso, sí, más que decir que el sábado es el día más importante, es el domingo de Pascua. Como celebración, la celebración del sábado en la noche, la vigilia pascual, pero el día central de todo el año litúrgico es el día de Pascua, que es un día de gozo, es un día de alegría y es un día para que la comunidad cristiana pues celebre, glorifique, alabe y cante a la victoria de Cristo. Muy bien, entonces el domingo ya tenemos la resurrección. Padre, ¿cómo podemos entonces vivir este domingo de resurrección de la mejor manera? Jesús, o sea, no nos quedamos solo en la muerte, estamos hablando que resucitó. Entonces a veces nos quedamos mucho, como de pronto también lo decía el padre Aldemar, es la multitud de personas en el viernes, por ejemplo, es una multitud, pero de pronto el domingo de resurrección no hay ese, digamos, esa misma unidad, esa misma aglomeración, y debería de ser donde más debemos estar, porque o sea, Jesús resucitó. Sí, creo que si algo nos tendría que entusiasmar a los cristianos es el acontecimiento de la resurrección, que es el acontecimiento central de la fe cristiana, pero quizás no siempre ocurre eso, porque a veces quizá somos más de celebrar la muerte, lo que usted decía en ese momento, y la multitud, por ejemplo, en el Via Crucis es increíble. Tremenda. La cantidad de personas que suele participar en el Via Crucis, la cantidad de gente que participa, por ejemplo, en la procesión del Viernes Santo, del Sepulcro, o sea, y sobre todo el derroche de arte, de elegancia en estas celebraciones, y a veces el domingo de Pascua, no digo que es el día más ignorado, pero de pronto es un domingo que pudiese ser vivido con más intensidad, con más alegría, porque insisto, es que es el día central. Nosotros no creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo y en un Dios de vivos. Y recordemos la frase de Pablo, que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces no nos podemos quedar solamente con la celebración de la muerte, la celebración de la sepultura de Jesús, sino que tenemos que celebrar ahora la vida. Tenemos que celebrar la victoria de Cristo, que es también nuestra victoria, dice Pablo, porque Cristo ha resucitado entre los muertos como primicia
de aquellos que también lo haremos. Entonces, tenemos que celebrar por lo alto este gran acontecimiento, esta gran celebración, y pues qué mejor manera que participando en la liturgia, participando en la procesión y sobre todo uniéndonos a todo el pueblo cristiano que canta y que entona solemnemente el aleluya a, Sí. a ese Cristo que se ha levantado victorioso del sepulcro. Que es un dato que no, ¿cómo se le diría, padre? No celebramos, no recitamos, no, el Gloria, en todo este tiempo de Cuaresma no se escuchó, solo Solamente en el dos jueves santo, excepciones, creo que bueno, fue, la solemnidad de San sí, José, ahora reciente en la sí, solemnidad de la Anunciación del Señor, en la exacto, fiesta del jueves, en la Eucaristía del jueves santo se proclama sí, el Gloria y luego ya ya, nuevamente se ajá, silencia hasta la noche del sábado santo. exacto. Es el canto que glorifica la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Padre, muchas gracias. Qué lindo viaje nos hiciste hoy a los peregrinos de Cristo. De verdad que sí, qué reflexión entonces nos dejas para resumir esta semana tan bonita de la Semana Santa. Bueno, Daniela, peregrinos de Cristo, yo creo que habiendo vivido una semana tan intensa, habiendo vivido una semana, diría yo, tan bendecida, porque todo lo que Dios hace es bendición, Sí, y el hecho de haber participado, de celebrar, de vivir, de peregrinar durante estos días, creo que tiene que encender en nosotros la llama de la fe. La tenemos encendida, probablemente, y esperamos que sí, ¿verdad? Pero creo que a veces con una llama un poco intensa. La llama de la fe tiene que brillar, tiene que estar, digamos, en todo su esplendor. Y creo que la celebración de la Semana Santa es justamente para eso, para que celebrando los misterios centrales de la fe, pasión, muerte y resurrección, esa llama de la fe se encienda, brille con más fuerza, que nos sintamos orgullosos de lo que somos. Es que es un orgullo ser cristianos, es un orgullo ser parte de esa gran familia de Dios que es la iglesia. Que esta celebración de la Semana Santa nos deje a todos como ese compromiso, el deseo de procurar que la llama arda cada día. Como lo decíamos al comenzar este espacio, nada de intermitencias en la vida de fe, nada de ser inconstantes o de ser volubles en la vida cristiana, sino que la llama de la fe alumbre cada día, que en cada momento esté alumbrando con intensidad y que de verdad nos sintamos alegres, dichosos, privilegiados al hacer parte de esta gran familia del pueblo de Dios que es la iglesia. muchas gracias, Padre. Daniela, con todo gusto, y un saludo para todos ustedes, peregrinos de Cristo, unas muy felices Pascuas de Resurrección. Que sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.